Dice el pastor Ted Wilson, dice presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice, como consecuencia de la creciente tendencia de permitir que el mundo configure su forma de pensar, la Iglesia se encuentra afrontando el peligro de perder de vista su compromiso de lealtad en Cristo. Yo les pregunto, ¿esto es cierto? ¿Nos está afectando el mundo, nuestra manera de pensar? ¿Sí o no? Claro que sí. Seguro. ¿Por qué actuamos de forma en contra de la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿De dónde sacamos eso? Del mundo, de las cosas que vemos en las noticias, de las corrientes políticas, de todo lo que se enseña, lo que se mencionó aquí de la escuela, ¿verdad? Que su hijo que es maestro. El que es cristiano no puede soportar todo eso. Si lo acepta, pues ya permitió, ¿verdad?, que el mundo entre a su vida. De la iglesia de Barrington, hermano, usted que mencionó eso de su muchacho, hay un joven que le dijeron lo que tenía que enseñar. ¿Y sabe lo que hizo? Renunció, se fue a otro trabajo, dejó de ser maestro. Luego sigue diciendo, cuanto más nos acercamos a la final de los tiempos, el diablo redobla sus esfuerzos en este aspecto. Estoy preocupado por la abrumadora ola de mundanalismo que está introduciéndose en nuestras iglesias. Normas que una vez fueron valoradas por los adventistas del séptimo día en las áreas de la alimentación, vestido, recreación, diversión, así como en la observancia del sábado, se están haciendo cosas del pasado. Cuando los miembros usan joyas como el mundo, visten como el mundo, aman las formas de entretenimiento del mundo, escuchan canciones del mundo y gustan las producciones de Hollywood, la auténtica espiritualidad se va a pique. Y el diablo hace incursiones en la vida de las personas, cuando el mensaje de adventista de salud, el cual está siendo adoptado por tantas personas sinceras en el mundo, se ha dejado de lado y considerado como puro legalismo y fanatismo, en lugar de una adoración gloriosa del afectivo creador. Algo está trágicamente equivocado. ¿Están de acuerdo con esto? Esto es cierto. Y más todavía, yo les voy a sugerir que los que reciben la revista adventista, alguna revista, ¿verdad?, de la iglesia, lean los artículos que escribe el pastor Ted Wilson. Son artículos más o menos en esta dirección, de prepararnos, ¿verdad?, para encontrarnos con Cristo, de cómo nosotros, ¿verdad?, podemos crecer espiritualmente. Y son artículos muy favorables para nuestro crecimiento espiritual. Claro que va a haber algunos, ¿verdad?, que van a decir, este viejito está anticuado. Pues eso siempre ha sido. Cuando se predica, ¿verdad?, la palabra de Dios de una manera así, pues alguna gente, ¿verdad?, piensa que eso es cosa del pasado. No, es cosa del presente. Eso lo enseña, ¿verdad?, la palabra de Dios. Según el pastor Wilson, hay ciertas cosas que debemos de tomar en consideración. Falta de compromiso con la verdad. Problemas de aceptar los principios en la alimentación. Problemas con nuestra forma de vestir, nuestra recreación, nuestra diversión, el cómo guardar el sábado, el uso de joyas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es el compromiso con la verdad? ¿Qué será? ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Es el Señor Jesucristo el que nos enseña y que Él es la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino, ¿qué dice? Por mí. O sea, Jesús es la verdad. Entonces su doctrina, hermanos, es la verdad. Lo que enseña Jesús es la verdad. Lo que Él vivió es la verdad. Porque es el único que nos puede dar salvación. ¿Sí o no? Vamos a leer algunos pasajes, ¿verdad?, que tienen que ver con lo que nosotros deberíamos de practicar. No tanto por la fe, sino más bien por asuntos de salud. Y ahí, ¿verdad?, todos en algún momento hemos caído. Porque eso es muy fuerte. Dice la palabra de Dios, acompáñenme los que traen su Biblia, si no, pues si se puede proyectar. Dice Primera de Corintios 3, 16 y 17. Primera de Corintios 3, 16 y 17 en el Nuevo Testamento. Si no trae su Biblia
en papel. Tenemos aquí, si alguien necesita, o si no, pues en su teléfono, ¿verdad? También, pero si alguien necesita una Biblia, levanten la mano, aquí se la hacen llegar. Muy bien, dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Eso es cierto? Sí, sí. Y lo necesitamos. Necesitamos, ¿verdad?, el Espíritu del Señor en nuestra vida. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude a vencer el mal y sobre todo para poder hacer decisiones sabias y correctas. ¿Sí o no? ¿No necesitamos eso, que el Espíritu nos guíe? A veces actuamos como si no fuéramos creyentes y nos equivocamos en un negocio acá, en esto y en lo otro. ¿Y qué me pasa? ¿Pero por qué hago decisiones equivocadas? Pues hemos alejado, ¿verdad?, al Espíritu, nos hemos alejado de Dios y ni leemos la Biblia y queremos que nos vaya bien. Así como, ¿nos hace daño mucha grasa? ¿Sí o no? ¿Es sabrosa la comida con grasa? Sí. Claro que sí, no lo podemos negar, pero nos perjudica. Algunos no comen absolutamente nada de grasa. Qué bueno. Pero hay otras cosas, hermanos, que nos hacen mucho daño. Muchas bebidas. ¿Sí o no? Llenas de cafeína. Y en este tiempo, en el verano, en el calor, ¿verdad?, cómo se vende, ¿no? Así. Con el calorón, ¿verdad? Hielito y la bebida, ¿no? Ah, caray. El agua más cara que la bebida. Las sodas, menos de $1, $1 y algo, ¿no? Coca, Pepsi, así, llena de hielito. Sudando aquí. ¡Qué rico! Nos perjudica. ¿Qué dice la Escritura? O sea, tenemos, ¿verdad?, que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y no solamente es eso, pues son un montón de cosas. Nosotros sabemos lo que es malo. Cuando vamos con el doctor, ¿qué nos dice? ¿No coma qué? No sé aquí si hacen mucha publicidad en eso, pero yo recuerdo cuando en México, doctor, mis papás, no alcohol, no tabaco, no carne de puerco. Lo que decía. Nosotros lo conocemos en la palabra de Dios, que Dios, ¿verdad?, lo prohíbe y es para nuestro beneficio. Ahora miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Aquí en 1 de Corintios 6. 1 de Corintios 6, aquí mismo estamos en ese libro. Dice, vamos a leer el 19 y el 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿A quién le pertenece este cuerpo? A Dios. A veces nosotros, ¿verdad?, mayormente los jóvenes dicen, no, mamá, papá, no me impidas que haga esto. Pues si es mi vida, es mi cuerpo, yo hago lo que quiera. ¿Es así? ¿A quién le pertenecemos? Le pertenecemos a Dios, jóvenes, niños. Nosotros somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Dios nos creó. Si estamos aquí en este mundo es por una razón. Por alguna razón, y por alguna razón Dios lo ha traído de su país y es que acaba de venir. ¿O no? ¿O está recién llegado? Como tengo las sospechas de algunos. No se sientan mal, así venimos todos. Y miren lo que sigue diciendo aquí 1 de Corintios. Pero ahora el capítulo 10, el versículo 31, donde tuvimos la lectura bíblica. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Puedo decir,
Si estoy comiendo un pedazo de chicharrón, como usted mencionó, ¿verdad? El puerco, ¿puedo decir que es para la gloria de Dios? No. Algunas personas, ¿verdad? Dicen, ¿puedo comer eso? Dice, porque con la oración ya es santificado. ¿Es así? No. Dios no puede bendecir algo que lo ha prohibido. O me voy a tomar, ¿verdad?, esta bebida alcohólica, voy a hacer una oración. No. ¿Por qué? Porque eso Dios lo prohibió. Directo, ¿verdad?, en su palabra. Si alguien le tiene cuidado a las bebidas alcohólicas, soy yo. Porque muchos familiares míos murieron y siguen muriendo de alcohólicos. El más último, un cuñado mío, 2 tíos, varios primos, varias gente conocida, paisanos míos, amigos, un maestro alcohólico, Guerrero, Telolapan Guerrero, su hermano, que era un ingeniero, murieron muy jóvenes por causa de las bebidas alcohólicas. Y empezaron tomando, ¿saben cómo? Poquito. En la comida, en vez de tomar agua fresca o algún refresco, tomaban cerveza. Compraban, yo recuerdo, las cervezas grandes. ¿Cómo se llaman esas cervezas grandes? Gorditas. Caguamas. Los que no son de México, mejor ni las conozcan. Fría. Y entonces le servían a todos sus hijos en la hora de la comida. Increíble, hermanos, que con esa bebida, era un vaso, no era tanto, pero todos los días se hicieron alcohólicos. Triste y lamentable. Cuando yo estuve, ¿verdad?, en la escuela secundaria, en Telolapan Guerrero, la ciudad del mole, cuando usted entra ahí, el aroma, luego, recibe de varias fábricas que hay ahí de mole en esa ciudad. Los que no son de México, un día lo van a conocer y les va a gustar. Estuve con un médico, creo dos periodos de la escuela, 2 años. Y el médico era el médico legista que levantaba a los difuntos cuando alguien moría. Y entonces yo vi al doctor bien frustrado una vez. Porque un compañero de ellos, ¿verdad?, un médico joven, tenía 28 años, estaba empezando, era un doctor muy brillante. Se murió en una borrachera. Y ahí escuché al doctor que estaba bien enojado. Dice, mira nomás cómo terminó. Dijo, nunca lo había visto, ¿verdad?, diciendo esas palabras. No puede ser, porque ese doctor no tomaba absolutamente nada. Y ese doctor tan joven cayó en la trampa del alcoholismo. 28 años. Triste. Entonces, por eso, ¿verdad?, la Biblia dice que debemos de lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Cuidemos mucho a nuestros jóvenes, nosotros también, ¿verdad? Porque esto mata. A pausas. Causa mucho daño en la salud. Miren lo que la palabra de Dios sigue amonestándonos y diciéndonos. En Primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan, no es el Evangelio, es ahí cerca de Apocalipsis, la epístola. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 15 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué cosa es el mundo?
¿Está hablando acerca del planeta? ¿O qué habla? ¿De qué habla? De las cosas que nos hacen daño. De lo que hay aquí en el mundo que nos distrae. Y que si nosotros, ¿verdad?, caemos en esas trampas, pues nos va a ir mal para nuestra salud, tanto física como espiritual. Y luego sigue diciendo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo no regresaran, verdad, los tiempos antiguos, no? Donde se prohibía fumar, donde se prohibía tomar alcohol. Acá en Estados Unidos, en México también, en algunos estados. Yo recuerdo por lo menos en el estado de Chiapas, al sur de México, los que cruzaron por ahí se dieron cuenta entrando de Guatemala a Chiapas, es un estado grande. Ese gobernador prohibió la bebida. Cerró todos los antros y todo eso, prohibido. Pero la gente se las ingeniaba. Se iban a otros estados a comprar bebida y ya entonces regresaban. Siempre, ¿verdad?, se las ingenian. Pero aquí nos está diciendo que no amemos lo que hay en el mundo. Y no solamente es eso, ¿verdad? Muchas cosas que a nosotros, ¿verdad?, nos perjudican. Pero tenemos, ¿verdad?, la ayuda divina. Para poder, ¿verdad?, pedir al Señor que nos ayude, que nos dé la fortaleza espiritual. Porque, pues para muchos de nosotros, ¿verdad?, es muy difícil vencer, ¿no? El apetito, las pasiones, ¿verdad?, de este mundo, las diversiones, ¿no? Todo, ¿verdad?, lo que hace daño a la mente, a la vida espiritual, a la salud sobre todo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Un poquito a la izquierda tenemos a Primera de Pedro. Primera epístola de San Pedro, el capítulo 2, el versículo 21. Miren lo que dice aquí, y esto nos va a ayudar muchísimo a todos. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué dice? Sus pisadas, seguir, ¿verdad?, su ejemplo. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, ahora, ¿verdad?, conocemos la palabra de Dios, ahora conocemos la luz, ahora, ¿verdad?, consultamos al Señor, ahora, ¿verdad?, creemos en lo que está escrito en este sagrado libro. Definitivamente, hermanos, vivimos en una lucha constante, todo el tiempo, donde no hay cosas que nos desvíen. ¿Dónde está ese lugar? Muy difícil encontrarlo. Alguna gente dice, no, pues es que nos vamos al campo, nos vamos allá a la montaña, pero pues hoy en día, al abrir simplemente el celular, ¿qué hay ahí? Recuerdo cuando estudiaba allá en Montemorelos, Nuevo León, donde está la Universidad Adventista. Cerca de allí hay unas montañas muy bonitas. Y se hablaba, pues, de ir a acampar. Bueno, los clubes íbamos y acampábamos allá. Pero después, la gente de la ciudad grande, ¿verdad?, de Monterrey, ocupaban esos lugares, se iban para allá a hacer sus fiestas en las montañas. Allá, como si fuera un picnic, día de campo. Música loca, mucha bebida, y era prácticamente un peligro de ir para allá. Después recomendaban, no vayan allá.
Pero está bonito. No, es peligroso. Imagínense. Qué triste, ¿no? Usar la naturaleza para buscar esas maneras de diversión. ¿Y quién les iba a decir nada? Nadie. Pero miren, nuestra única salida, nuestra única solución, hermanos, es Jesús. Practicando las enseñanzas de Cristo, pidiéndole verdad al Señor. Y miren, yo quiero invitarles que vayamos al libro de Filipenses. Filipenses, el capítulo 2. Esta carta, verdad, que el apóstol San Pablo escribió a la iglesia de Filipos, donde el apóstol nos hace esta recomendación y definitivamente, si lo aplicamos a nuestra vida, nos va a ir bien en nuestro crecimiento espiritual. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Miren qué tan directo es este mensaje. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo era Jesús, hermanos? ¿Qué hacía? ¿Cómo vivía? Con mucha opulencia, con mucho materialismo, con muchas cosas del mundo. ¿Qué oficio tenía? ¿Qué hacía? ¿Agricultor o carpintero? Carpintero. Imagínense el Señor Jesucristo, ¿no? Tenía un oficio. Aprendió, hermanos, de San José. De José, su padre terrenal. Y la humildad, la manera, ¿verdad?, que vistió su vestimenta, lo que comía, dónde vivía. Que imitemos a Jesús, dice San Pablo. Y luego miren lo que sigue diciendo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Imagínense, Jesús dejó, ¿verdad?, la adoración de los ángeles allá en el cielo y vino a este mundo, se tomó la naturaleza humana. Vino, ¿verdad?, como un bebé, pero era Dios y a la vez hombre. Y es lo que muchos humanos, ¿verdad?, no entendemos. No, pero yo no entiendo, ¿cómo que Jesús era Dios y era hombre? Yo tampoco lo entiendo, pero así era. Dios y hombre a la misma vez. Y dice que llevó nuestros pecados en su cuerpo. Murió en nuestro lugar. Sufrió, ¿verdad?, por nosotros. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que seguir su ejemplo. Por lo cual, versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿No decimos esto, amén? Así deberíamos de hacer, ¿verdad?, cada vez que vamos a la iglesia. Estuve allá, hermanos, de la República Dominicana, 2001, ¿no? San Juan de la Maguana. Todo el mundo diciendo amén, como está el hermano. Y yo era el más apagado ahí de todos. Digo, yo les voy a predicar aquí si están llenos de fervor. Me escondo. Escuchaba muy bonito. Cuando la gente, ¿verdad?, dice amén, quiere decir que está dentro del mensaje, está pues alabando al Señor. Y mire aquí, ¿qué dice San Pablo que deberíamos de hacer? Hermanos, alabar su santo nombre. Dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Queremos tener poder? Amén. Tenemos que caer de rodillas ante Jesús. Que vengan los ancianos, que venga el pastor, que ore por mí, estoy pasando por una necesidad.
Hermanos, podemos orar cualquiera de nosotros. Sí, ayuda definitivamente. Pero todo el mundo podemos hacer eso. ¿O no podemos? Arrodillarnos y orar, ¿verdad? Y pedir la presencia del Señor, alabar su nombre. Y luego miren lo que dice el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, alabemos el nombre del Señor. Crecemos espiritualmente. Mi abuela paterna era una señora muy devota en lo que ella conoció. Y siempre que había alguna situación, una familia enorme, grandísima, muchísimos nietos, imagínense, 11 hijos. Mi abuela tuvo, con mi abuelo. Cantidad de nietos. Y algo pasaba aquí, algo pasaba allá, que un accidente, que cualquier cosa. Y mi abuela, todos en cualquier situación, decía, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Y yo, la abuelita, ¿por qué? Pero es que ella tenía fe. De esos abuelitos, hermanos, que practicaban lo que creyeron. Ella y mi abuelo repetían el rosario antes de dormirse. ¿Cuánto dura ese rezo? ¿Media hora o una hora? Yo estoy confundido. Yo era un niño, yo nomás escuchaba. Una hora, ¿verdad? Híjole, eso aburridísimo eso. Digo, ay, híjole, no. Pues imagínense uno de chiquillo, ¿usted cree que va a tener interés estar repitiendo esas cosas? Exactamente. Pero eso era religiosamente. Si yo le calculaba que como una hora era. Digo, pues con razón tiene fe la abuela. Pues sí, porque ellos, o sea, están repitiendo lo que a ellos les enseñaron. No conocían la Biblia, no tenían ni la Biblia la tenían. Le afectó más de Jesús a la abuela que al abuelo, porque mi abuela era más buena gente que el abuelo. Todos los nietos, ¿verdad? Comentamos eso. Pero hermanos, es bonito cuando se agradece, se alaba el nombre de Jesús, uno cae de rodillas. Hermanos, hagamos eso. No importa la situación que estemos pasando. Dios tiene poder de ayudarnos. Sentimos que no encontramos la salida a este problema. Hermanos, caigamos de rodillas. Con la Biblia abierta, leyendo la Escritura y clamando a Dios. ¿Qué hago? Busquemos a Dios. Hermanos, la mera verdad es que hay situaciones que uno no tiene ni idea de cómo solucionarlas. ¿Sí o no? Sí. Cuando buscamos al Señor, hermanos, Dios se manifiesta. Vayamos a Él. Y no tenemos que esperar de venir a la iglesia. Allí en la casa lo podemos hacer. Y vamos a venir, ¿verdad?, aquí a agradecerle. Vamos a venir, ¿verdad?, aquí a adorarle. En su trabajo lo puede hacer. Ese mayordomo, esa mayordoma ya me trae. Me molesta mucho. ¿Qué hago? Orar por ella o por él. Y que Dios se manifieste. Dios se manifiesta en nuestras vidas, hermanos. Vayamos a Él. Llevémosle todas nuestras luchas, todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas a sus pies. Dios se glorifica. Lo ha hecho en el pasado con muchos. Lo puede hacer con nosotros también hoy en día. Sigamos confiando en Él y dándole la honra y la gloria al Señor, que Él es el único que merece la honra y la gloria de cada uno de nosotros. ¿Podemos hacerlo? ¿Sí? Y claro, nosotros también estamos a la orden para ayudarles, ¿verdad? Los ancianos, los hermanos de experiencia, su servidor también. Pero ahí callamos. Que Dios nos escuche. Dios bendiga a cada uno de los que hemos venido a adorar su santo nombre. Bendición.